Lázaro Cárdenas del Río fue un militar político y estadista mexicano, presidente de México del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Destacó, entre otras acciones de gobierno, por la reforma agraria y la creación de los ejidos en el sector agropecuario mexicano, por la nacionalización de los recursos del subsuelo, en especial del petróleo, y por haber brindado asilo político a los exiliados españoles durante la Guerra Civil. Cardenismo. Es el nombre de la corriente ideológica inaugurada por Cárdenas, pero también se le llama así a la etapa en la que gobernó México de 1934 a 1940, aunque algunos detractores prefieren el término cardenato. El gobierno del general Cárdenas representa políticamente la conclusión del proceso de institucionalización iniciado en marzo de 1929 con la creación del PNR, Partido Nacional Revolucionario, al darle la presidencia la autoridad y autonomía que caracterizan a todo sistema presidencialista. Esta tarea no fue fácil, ya que hubo que enfrentar y vencer al general Plutarco Elías Calles, quien se había convertido en el jefe máximo de la revolución. Los factores principales que hicieron posible el futuro de Cárdenas fueron la postura conservadora asumida por Calles ante las demandas populares que lo alejó de las organizaciones de trabajadores, uno de los pilares en que desencadenaba la fuerza del jefe máximo. Ante esta situación, la labor agrarista y el contacto constante de Cárdenas con los trabajadores michoacanos, cuando ocupó la gubernatura de aquel estado, alcanzaban un notable contraste que le valió el apoyo popular. La prudencia con que Cárdenas manejó el conflicto religioso, segunda cristiada, una herencia del callismo que tenía sus orígenes en la reforma del artículo 3 constitucional, decretada en diciembre de 1933, lo cual evitó una nueva confrontación entre la Iglesia y el Estado, que lo hubiera obligado seguramente a buscar el apoyo del general Calles, propiciando la continuación del maximato. El fortalecimiento del presidente Cárdenas durante la crisis de junio de 1935, al recibir su gobierno el apoyo de múltiples organizaciones de trabajadores dispuestos a combatir a Calles y a los grupos fascistas organizados por conocidos callistas, como el general Nicolás Rodríguez, organizador de los Camistas Dorados, y Tomás Garrido Canaval, creador de los Camisas Rojas. El apoyo de un buen número de los jefes militares. La reorganización del gabinete presidencial expulsando a los callistas y colocando en su lugar a reconocidos cardenistas. El conflicto entre el presidente Cárdenas y el jefe máximo de la revolución concluye de manera definitiva el 10 de abril de 1936 con la expulsión de Calles y connotados callistas como Luis L. León, exministro de Gobernación, Luis N. Morones, exministro del Trabajo, y Melchor Ortega, exgobernador de Guanajuato. Conseguida la autonomía presidencial y contando con el respaldo popular, Cárdenas daría inicio a un amplio programa de reformas sociales. Política social del cardenismo. La política social del cardenismo se manifestó claramente a través de sus acciones en materia obrerista, agrarista e indigenista. La movilización obrera obtuvo encaminada a promover las huelgas que en un principio sirvieron a Cárdenas para triunfar sobre Calles y después para dar reforma al Estado activo, participante y promotor del desarrollo económico nacional. El punto culminante de este proceso fue la organización de la CTM, Confederación de Trabajadores de México, en 1936. Cuyo lema refleja su ideología de izquierda, acorde con el régimen cardenista, por una sociedad sin clases, constituyendo el Frente Único de Trabajadores, uno de los sólidos pilares de la política cardenista. Cárdenas desplegó una intensa actividad obrerista durante los primeros 4 años de su gobierno. Hacia 1939, cuando su política de masas había rendido frutos, comenzó a disminuir la movilización con el fin de dirigir el fomento hacia el sector empresarial, cuya organización también fue promovida por el gobierno cardenista. La política indigenista.
Uno de los objetivos del indigenismo cardenista era lograr la incorporación de los indígenas a la cultura y a la economía nacionales, pero a diferencia de programas anteriores, la nueva perspectiva planteaba la necesidad de proporcionarle al indio los elementos de la ciencia y de la técnica para que enriqueciera los recursos de su medio, le proporcionaba sin desarraigarlo de su medio, pero no sobre todo en un marco de respeto a sus costumbres y tradiciones. Tal empresa no era cosa fácil, ya que en el México indígena no era una entidad unificada, sino una multitud de comunidades rurales disgregadas y separadas entre sí por la geografía, por los dialectos y por las distintas costumbres. Estas condiciones de aislamiento físico y cultural constituían un serio impedimento para lograr su incorporación a la nación. Además, se tenía que luchar contra el analfabetismo, el alcoholismo y las enfermedades, males endémicos causados por siglos de marginación. La educación. Al iniciar Cárdenas su gobierno, ya encontró reformado el artículo 3 constitucional, que establecía que la educación que impartiera el Estado sería socialista y además de excluir toda doctrina religiosa combatiría el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizaría sus enseñanzas y actividades en forma tal que permitiera crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo. La reacción popular es violenta, y no es solo por parte de la Iglesia. Un gran sector del pueblo mexicano se opone a la implantación del socialismo en la educación. Prueba de ello son los múltiples artículos publicados en diferentes diarios de la capital y otras ciudades del interior. Las manifestaciones en contra de la educación socialista, más encendidos, son saldo de algunos muertos. Se dieron en Puebla, Jalisco, Michoacán, Morelos y Zacatecas. A pesar de las muestras de oposición, Cárdenas apoya la reforma constitucional y niega que la escuela socialista sea agente de disolución familiar y que pervierta a los niños apartándolos de sus padres. En el norte, llevó a cabo la reforma agraria, planteada originalmente por Zapata. Este reparto es considerado por muchos como el más grande del siglo en la historia de México. Durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río, fueron repartidas 18 millones de hectáreas a las comunidades y ejidos. De esta manera, aumentó a 25 millones de hectáreas la cantidad de tierras en el sector social, es decir, las parcelas que se encontraban fuera del régimen de propiedad privada. El objeto del reparto agrario lanzado durante el gobierno de Cárdenas buscaba no solo la satisfacción de una demanda popular plasmada en la Constitución de 1917, sino la formación de pequeñas unidades productivas con capacidad de autosuficiencia alimentaria. La unidad básica del modelo de la reforma era la conformación de ejidos. Se trata de una dotación de tierras que eran entregadas a un núcleo de población para que las aprovecharan de manera que consideraran conveniente. Cada ejido estaba regulado por un órgano interno llamado Comisaría Ejidal, integrada por los titulares de la dotación, generalmente hombres, que elegían a un presidente y una mesa directiva. La Comisaría Ejidal tenía la facultad de representar a los ejidatarios en los trámites gubernamentales. Dado que al final de la Revolución y la Guerra Cristera, la mayor parte del país estaba en la ruina económica, el gobierno de Cárdenas creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal, Banjidal, destinado a capitalizar los núcleos ejidales. Además de la repartición de tierras y el financiamiento monetario, la reforma agraria del Cardenato incluía el establecimiento de un sistema educativo que permitiera la formación de profesionistas técnicos que ayudaran al desarrollo de los ejidos. Por ello, asociados a los núcleos ejidales, se crearon escuelas donde los niños y jóvenes debían adquirir conocimientos sobre agricultura, ganadería y aquellas otras actividades específicas que permitieran el medio ecológico. Lo que la Secretaría de Agricultura se planteaba en la segunda mitad de la década de 1930 fue la creación de centros agrícolas competitivos. Expropiación petrolera.
Quizá la decisión de política pública más representativa de la administración de Cárdenas es la expropiación petrolera, debido a una combinación de factores entre los que destacan la debilidad de las economías estadounidense y británica durante la década de los 30. Ambas estaban sumidas en los efectos de la crisis de 1929. Cárdenas decretó la expropiación el 18 de marzo de 1938, creando Pemex. Las 17 empresas petroleras extranjeras expropiadas fueron Compañía Mexicana del Petróleo El Águila, London Trust Oil Shell, Mexican Petroleum Company of California, ahora Chevron Texaco, la segunda empresa petrolera global, con sus 3 subsidiarias, Huasteca Petroleum Company, Tramiahua Petroleum Company, Tuxpan Petroleum Company, Pierce Oil Company, subsidiaria de Standard Oil Company, ahora ExxonMobil, la más grande empresa petrolera mundial, California Standard Oil Co. de México, Compañía Petrolera AWI S.A., Pemex, Fuel Oil Company, ahora Pensoil. Conclusiones. Cuando Cárdenas asumió la presidencia, la producción de petróleo, aunque baja respecto al pasado, iba en aumento. El esfuerzo mexicano por colocar su petróleo en los países del eje y en América Latina permitió que las ventas al exterior subieran. A partir de entonces y por muchos años la producción de Pemex se destinaría básicamente a cubrir el mercado interno. En el corto plazo, el petróleo dejó de ser un proveedor de las necesidades divisas extranjeras. México podía aprovechar la experiencia derivada de la industrialización de los países capitalistas avanzados para no repetir sus errores ni pagar su enorme costo social. Buscaba una industrialización consciente, construir un México de ejidos y de pequeñas comunidades industriales. El cardenismo visualizaba al México del futuro como un país predominante agrícola, rural y cooperativo. Empezó a sustituir importaciones de bienes de consumo, aparecieron nuevas industrias y se encumbraron nuevos empresarios. Cárdenas adoptó una línea bastante clara con relación al movimiento obrero, tomó el plan sexenal y apoyó la cláusula de exclusión y el rechazo de sindicatos blancos. Lázaro Cárdenas cumplió con muchas de las expectativas que se tenían en aquella época de política, justicia y dignidad social. Fue uno de los personajes que forzó la identidad de México. Aún en su muerte, dejó un tipo de testamento político en el cual recalca la importancia de la democracia mediante la práctica del voto. Así es como Cárdenas fue y sigue siendo el estereotipo de presidente que el pueblo mexicano necesita.